Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos al Grupo Altares en Casa. Les habla Rubén Juárez, su hermano en Cristo. Y vamos a dar comienzo a la reflexión del 20 de septiembre del 2025. Se titula ¿No saben que son libres? Es interesante este tema que vamos a tocar hoy. Hace 2000 años, en el Monte Calvario, Jesucristo selló con su vida y su sangre la libertad para toda la raza humana, para la raza caída, para una raza esclava. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18 nos dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El justo por los injustos. Esto toca el corazón y la conciencia humana. Hay un hombre especialmente del tiempo de Jesucristo, un ladrón que fue crucificado junto a él. A este hombre le impresionaba este hecho. Estando en una situación de tormento incomparable, porque él también estaba sufriendo el suplicio de Jesús, de Cristo Jesús. El suplicio más grande que algún hombre podía enfrentar. Una tortura hecha para hacer sufrir al condenado, la cruz. Lucas 23, verso 41, verso 39, donde comienza, dice: y uno de los malhechores le injuriaba, pero el otro, después de reprenderlo, le dijo: ¿no temes a Dios estando en la misma condenación? Porque nosotros a la verdad justamente padecemos. Pero este es santo, no hizo nada. Él dice: y si recibimos lo que merecieron nuestros hechos, una mala vida, pero ningún mal hizo. Desde ese entonces, hermanos, la humanidad se divide entre dos grupos: los que creen y los que se burlan, los que honran la fe y los incrédulos. Ya Isaías, hace 2700 años antes, había profetizado este hecho. Isaías 53, verso 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías, el profeta mayor, uno de los mayores profetas de Dios, describió la gran necesidad de salvación del ser humano, una salvación que viene de Dios directamente, no del hombre ni por mano de hombre. Él describió a Dios como el gobernador supremo, el soberano de la historia y el único salvador de la raza humana. De esto se trata Isaías, de salvación. Para lograr esta salvación, Dios enviaría a su Hijo, al Mesías, que sería el siervo sufriente, como lo describen, y sería también el Señor soberano. Pasaron, hermanos, 700 años para el cumplimiento de esta profecía. Jesucristo vino en carne y pagó el precio por el pecado, muriendo en una cruz romana. En Lucas capítulo 4, verso 18, Jesucristo se identifica con la profecía. Él era consciente de que en él se cumplía la antigua profecía de consolar a los que sufren, a los que lloran. Dice la Escritura: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos,
a predicar el año agradable del Señor. El verso 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Les está diciendo Jesucristo: yo soy de quien la profecía habla. Yo soy el Mesías. Hasta esta fecha, cuando apareció Juan el Bautista, es que Dios vuelve a hablarle a su pueblo. Pasaron 400 años donde ningún profeta habló. Se le llama el período intertestamentario porque es la división entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. 400 años donde Dios no volvió a hablar por profecía a ninguno. Cuando aparece Juan el Bautista, se rompe el silencio de Dios después de 400 años. Desde Malaquías, que es el último libro del Viejo Testamento y que hace división entre el Viejo y el Nuevo, Jesucristo les describe, sabiendo que ellos tenían un corazón endurecido porque no creían. No pensaban que Él fuese el Mesías prometido. Tenían otras ideas de un Mesías guerrero, libertador. Pero el Señor les ilustra por qué Dios se había manifestado a otros, porque Israel fue incrédulo. Y les pone un ejemplo que les ofendió mucho. Les dice: en los tiempos de Elías había muchas viudas en Israel. El tiempo aquel cuando se cerró el cielo por 3 años y medio y no llovió. Se presentó Elías delante del rey Acab y le dijo que no habría ni siquiera rocío. Gran hambre hubo en toda la tierra. Y les dice el Señor Jesús: pero a ninguna de las viudas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta de Sidón. Y el verso 27 le dice: y muchos leprosos también había en Israel en tiempo de Eliseo, pero ninguno fue limpiado, sino un extranjero, Naamán el sirio. La gracia de Dios se había manifestado en otras personas que tenían fe, que habían creído, pero ellos eran incrédulos. Y les dice el Señor Jesucristo: porque ningún hombre es profeta en su propia tierra. Gálatas capítulo 4, verso 4 nos anuncia: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El verso 7 dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo, heredero de Dios por medio de Cristo. Y los hombres seguían viviendo como esclavos. No habían entendido que Jesucristo era el cumplimiento de la libertad prometida para los hombres. Hay un ejemplo muy claro sobre esto. En el año de 1862, el presidente Abraham Lincoln anunció libertad a los esclavos. Al año siguiente eran libres. Pero hasta 2 años después, muchos no sabían que se había promulgado ese edicto. Y por 2 años siguieron viviendo como esclavos. Incluso algunos murieron sin saberlo. Esto se aplica al Evangelio. ¿Cuántos han muerto sin disfrutar de la libertad que Cristo compró para nosotros? Muchas personas en estos tiempos viven en servidumbre, siendo esclavos, esclavizados por el pecado, por la mentira, esclavizados por la apariencia, buscando ser aceptables a otros, invirtiendo lo que tienen para verse mejor, para cuajar con los demás, queriendo llenar los moldes del mundo, las tendencias del mundo. ¿Por qué lo hacen? Fingiendo que no son quienes son.
escondiendo el pecado en sus corazones y consumiendo lo que el mundo les ofrece. ¿Por qué lo hacen? Por aquella necesidad profunda de ser aceptos, de recibir aceptación de los demás, en busca de realizarse y ser felices. Se han vendido a un engaño que es doloroso, que es una máscara que el hombre no puede cargar por mucho tiempo, pero ellos no lo ven, y cada vez el vacío interior crece más y más en sus corazones. Jesucristo vino para liberarnos, para quitar ese yugo de esclavitud. Efesios es uno de los libros de la Biblia que es claro en cuanto a esto. Capítulo 2, verso 13, nos dice así: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Claramente nos dice que Cristo por la cruz nos reconcilia con Dios, que Él anunció y dio estas buenas nuevas de paz a todos los que estaban lejanos y también a los que estaban cercanos. Y nos hace una declaración que es increíble, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eres familia con Cristo. Eres conciudadano de los santos, de los hombres de Dios, porque fuiste edificado sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Sobre qué se fundaban los apóstoles? Sobre una sola creencia, que Cristo era la piedra del ángulo. Y dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Los hombres no han querido entender esto, y esto ha sido cambiado por muchos. ¿Cuánto costó el que nosotros fuésemos libres, que tuviésemos este derecho? Piénsalo. Mira que hay algo que hay que recalcar en esto. No podemos nosotros despreciar una salvación tan grande, un regalo tan maravilloso que nos hizo Cristo Jesús. Porque es cierto que todos nosotros anduvimos en otro tiempo haciendo cosas malas, haciendo la voluntad de la carne. Efesios 2:2 dice: en los cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a Satanás, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese es el espíritu que está en los hijos de desobediencia ahora, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne, los deseos nuestros, los deseos de nuestros pensamientos malos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¡Qué hermoso! Esto es lo que Dios hizo por nosotros. No podemos, hermano, renunciar a esto, despreciar esta salvación tan grande. Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hermano, tenemos nosotros delante una elección que hacer: por la vida o por la muerte. Tú eres dueño de tu vida y vas a elegir
como dice la Escritura, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios nos explica que cuando Cristo viene es Dios que está en Cristo. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros, a ti y a mí, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Como si Dios dijese: os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ahora, hermano, tenemos esta misión en esta vida. Una comisión que Dios nos dio, y es llevar este mensaje a todos los que están ciegos, enceguecidos por el príncipe de este mundo, por Satanás. Porque quiere que aquel día llegue y te sorprenda, sin tener salvación, sin tener ninguna opción delante de Dios. Un embajador, ¿qué es lo que hace? Es el representante de un país en un país extraño. Pero si aquel representante de tu país de repente está viviendo en el otro país, comprando terrenos y haciendo sus propios negocios y viviendo allá, este hombre simplemente traicionó la fe que pusieron en él, porque fue a hacer lo que él quería, no la voluntad del pueblo al que él representa. Tú eres un embajador en nombre de Cristo. ¿Cómo vamos a responder a esta gran responsabilidad? Es interesante, hermano, que ahora tenemos nosotros la responsabilidad de ir y hablarles a los otros y llevarles este mensaje de salvación. Porque el que no se vuelva, el que no tome el camino, va a la eterna perdición, hermano. No tiene esperanza. En Ezequiel 3, verso 16, habla del atalaya de Israel, aquel que anuncia una verdad de Dios, y dice: aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que vive el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Es una responsabilidad que tenemos con los demás. Tenemos este tesoro en vasos de barro, pero todavía podemos elegir llevar a Cristo para que otros lo conozcan. Hay un canto cristiano que es hermoso, muy inspirador, y resume esto que estamos diciendo. Y dice que cada día puede ver gente sufriendo, derrotada, destruida. Pero el coro dice: tienen que saber del amor de Dios. Tienen que saber que en Él hay salvación, que Él es refugio, que Él es seguridad. Esto que hemos discutido hoy, hermano, que hemos aprendido hoy, nos habla de la maravilla de Dios, que Dios sobreabundó en las riquezas de su gracia para con nosotros y nos ofrece vida eterna y salvación. Nosotros tenemos la responsabilidad, hermano, de llevar este mensaje, de ser luz para otros, de ser sal de la tierra, de mostrar en los siglos venideros, dice la palabra, las abundantes riquezas de la gracia que hay en Cristo Jesús. No podemos predicar un evangelio diluido. Lo cierto es que viene el día del juicio, pero en Cristo hay salvación, hermano. Damos gracias a Dios por esta
lección, por esta enseñanza que es bíblica, 100% bíblica, que nos da seguridad, la certeza, hermano, de que nos espera un final hermoso, un final conforme al corazón de Dios para nosotros. Salvación, hermano. Dios bendiga Altares en Casa. Que sigamos creciendo, hermano. Comparte con otros la verdad de Dios, la verdad de Cristo Jesús, que es Dios por los siglos de los siglos de los siglos. Amén y amén.